Bien. Chicos, el tema que nos toca ver ahora es el espiritismo. Pero resulta que con respecto al espiritismo hay mucho para hablar, mucho para ver, mucho para estudiar. Se dicen muchas cosas, hay muchos testimonios. Y como no sabía si nos íbamos a reunir hoy, lo tuve que preparar un poquito a las apuradas, el tema, a pesar de que ya lo conozco, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nosotros podamos conversar de las cosas básicas del espiritismo para que nosotros tengamos cuidado y veamos más o menos a qué se refiere. El espiritismo es muy antiguo, hermanos. Es tan antiguo como la vida misma, tan antiguo como el problema de la muerte. Ya antiguamente, hermanos, en el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo: si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán, perecerán, morirán. Pero se presentó el diablo y le dice: no van a morir. No es tan así de que van a morir. No van a morir, dice el diablo, sino que lo que pasa es que si ustedes comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y le comienza a hacer todo un versito el diablo, pero la idea principal del diablo es que no vamos a morir. Pero resulta que por causa de la entrada del pecado viene como consecuencia la muerte. Y ustedes sabían que hay 3 tipos de muerte. Está la muerte espiritual, la muerte biológica y la muerte eterna, que sería la destrucción eterna, ¿verdad? Entonces lo que hoy en día abunda es la muerte espiritual. La persona que no está con Jesús, que no se ha entregado a Jesús, está muerta en delitos y pecados. Tiene una muerte espiritual, tiene un vacío espiritual, tiene una tristeza espiritual, tiene una condición espiritual negativa. Por eso es que es necesario que se encuentre personalmente con Cristo, que tenga un encuentro personal con Cristo. De ahí que existen las 3 muertes por causa del pecado. Pero lo que al hombre le asusta, lo que siempre le ha asustado al hombre es la muerte física. El ser humano le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a la muerte física. No sabe lo que hay más allá, no sabe lo que hay cruzando el umbral, está lo desconocido. El hombre, sin tener conocimiento de la Biblia, le es una dimensión desconocida a la muerte y no sabe qué es lo que pasa, no sabe lo que hay más allá. Entonces Satanás, aprovechándose del miedo natural que el hombre le tiene a la muerte, que el ser humano le tiene a la muerte, ha adoptado o se ha aprovechado de ese miedo para inculcarle al hombre, diciéndole que existe la inmortalidad del alma, que existe la inmortalidad natural del hombre, que cuando uno muere, en realidad no muere. Lo que estaría muriendo sería el cuerpo físico, pero la parte subjetiva, la parte espiritual del hombre no muere. No sé si me explico. Y es como que al decirle eso el diablo a los seres humanos, ha tratado de calmar un poco los miedos que tiene la gente, diciendo: el hombre es inmortal, lo que pasa cuando uno muere es que simplemente muere su cuerpo físico, pero su alma sigue viva y anda dando vueltas por ahí el alma de esa persona. Entonces, más o menos, el diablo, a través de diferentes ideologías y religiones, sobre todo las nuevas religiones que hay hoy en día, dice que el hombre vive después de la muerte en espíritu o en alma. Entonces, más o menos, todos los seres humanos encuentran un consuelo diciendo: bueno, si morimos, hay mucha gente que dice que se va al más allá, y se consuela un poco con esos conceptos. Pero nosotros vamos a ver que no es tan así como se predica, sino que le vamos a preguntar a la Biblia qué tiene para decir acerca del espiritismo, ¿no? Vamos a comenzar viendo, chicos, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, un versículo que ustedes ya conocen, como para introducirnos un poquito, ¿sí? La gente hoy en día no tiene mucho conocimiento acerca de la muerte, ni tampoco tiene conocimiento acerca de la dimensión de la vida, porque son dimensiones, ¿sí? Entonces, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, dice algo que ustedes ya conocen. El versículo 14 al 17 dice: empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, o sea, desde que eras niño, has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil. ¿Pero útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, o sea el cristiano, sea perfecto o maduro o completo. ¿Cómo nos volvemos perfectos, hombres perfectos, cristianos perfectos, con carácter perfecto? Si nos dejamos guiar por la Sagrada Escritura. Entonces el verso 17 dice, para que el hombre de Dios, porque están los hombres que no son de Dios, no, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces dice claro el versículo 16, toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Luego, si la escritura sirve para todo eso, entonces nos tenemos que basar en la escritura para poder estudiar un poquito acerca del espiritismo. El espiritismo o espiritualismo, que es lo mismo, ya es muy antiguo. Ya vamos a ver en la Biblia que ya en el tiempo de Moisés existía, en el tiempo de los patriarcas existía. Pero el espiritismo moderno, hermanos, se basa o está dado modernamente por la fecha del año 1848, cuando en Estados Unidos se empieza a manifestar todo lo que sería el espiritismo moderno, con los golpes misteriosos que sucedían en la casa de la familia Fox, ¿sí? Comenzaron a haber unos golpes misteriosos, el diablo trataba de comunicarse a través de golpes. Pero el espiritismo o espiritualismo, ¿en qué se basa? ¿Qué cree el espiritismo o espiritualismo? Cree que el hombre es inmortal primeramente y que cuando uno muere, esa persona sigue viva en alma o en espíritu, y que no importa que esas personas hayan sido buenas o malas, no importa, uno se puede comunicar con el espíritu de los muertos, sea que sean muertos buenos o que sean muertos malos. Uno se puede comunicar a través de los médiums, a través de los clarividentes, a través de los espiritistas, a través de los canalizadores, a través de los curanderos o hechiceros, ¿sí? O pitonizos, o personas que tienen espíritu de pitón. El espiritismo cree que nosotros nos podemos comunicar con los espíritus de los muertos, cree eso. Y hoy en día está adaptado a todas las culturas, gente rica, gente pobre, gente linda, gente fea, gente instruida, gente ignorante. Todos tienen que ver hoy en día con la cultura del espiritismo moderno. Tenemos que decir que el espíritu moderno ha adoptado nuevas modalidades. Ya no es antiguamente como un grupo de personas que se reunían alrededor de una mesa y prendían una vela o ponían una bola de cristal o una tabla ouija y se agarraban de las manos e invocaban en un espíritu. Ya no es tan así. Ha adoptado diferentes modalidades modernamente, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver un poquito qué dice la Biblia con respecto al espiritismo. Entonces vamos a ir a Levítico capítulo 19 para ver si podemos cerrar un poquito más el círculo. Levítico capítulo 19 dice estrictamente con respecto a eso, Levítico 19:31. Vamos a ver lo que dice allí. En Levítico 19:31 dice lo siguiente: no os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis ensuciándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Los encantadores, adivinos, curanderos, hechiceros, canalizadores, clarividentes, videntes, tarotistas, todas esas cosas raras que no podemos entender, no podemos confiar en ellas porque no entendemos el proceso que se da para que se comuniquen los espíritus con las personas. Yo no sé hoy en día por qué las personas hacen prácticas que ni siquiera ellos mismos entienden cómo se da el proceso de comunicación. ¿Cómo puedo yo confiar en que algo es correcto si ni yo mismo entiendo cómo se da el proceso de comunicación o canalización? Nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que quieramos practicar si no entendemos el proceso. Hay gente que le viene información de otro mundo
del mundo de los espíritus, y ellos no entienden si es bueno o es malo, solamente quieren experimentar. Pero ya la palabra de Dios da a entender un concepto claro y definido. Si yo consulto esta gente que está metida en el ocultismo, los mágicos, los magos, los encantadores, los adivinos, si yo los consulto, automáticamente me contamino y me ensucio moralmente, espiritualmente. Pero ¿de qué manera me puedo contaminar? Les voy a hacer un ejemplo para que ustedes vean. Si vamos a Efesios capítulo 2, para que ustedes vean cómo nos podemos contaminar, ¿no? En Efesios capítulo 2, vamos despacito, nomás vamos a tratar de analizar algunos conceptos, a ver si queda claro lo que les quiero mostrar. En Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 al 3, dice lo siguiente: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo. ¿Cómo vivíamos antes nosotros, antes de conocer la Biblia, antes de conocer a Jesús? ¿Cómo vivíamos? Conforme a la condición del mundo, conforme al diablo, conforme a nuestros deseos carnales. Así vivíamos antes. La pregunta es ¿cómo vivimos ahora? Pero noten, a este razonamiento quiero llegar yo. Yo quiero hacer un análisis. El versículo 2 dice que en otro tiempo anduvisteis, primero, conforme a la condición de este mundo. Segundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que yo estaba conforme al deseo del diablo. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? El espíritu, porque el diablo es un ser espiritual, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y dice el versículo 3, entre los cuales todos nosotros, yo también, ustedes también, todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Pero vuelvo al versículo 2, noten, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, y lo que me importa es la segunda parte del verso 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera u obra en los hijos de desobediencia. Antes, dice, nosotros vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Él ahora está obrando en los hijos de desobediencia. Ya en nosotros no obra, pero Él ahora actualmente obra en los hijos de desobediencia. Pero antes obraba en nosotros. Y ahora, fíjense ustedes esta lógica teológica, ¿no? Si nosotros antes, aunque no hemos sido espiritistas, aunque no hemos sido hechiceros, aunque no hemos sido canalizadores, aunque quizás no hemos sido ocultistas, andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, andábamos conforme al diablo, y eso que yo no practicaba ningún tipo de ocultismo. ¿Se imaginan lo que puede llegar a pasar si yo me meto en el terreno del diablo y consulto a esta gente que practica cosas raras? Si ustedes que no eran hechiceros, ni curanderos, ni espiritistas, todos nosotros vivíamos conforme al diablo y hacíamos los deseos del diablo y estábamos en armonía con el diablo, ¿se imaginan lo que puede ser si yo voluntariamente me voy a consultar un curandero, un espiritista, un canalizador, un clarividente? Entonces por eso dice Levítico 19:31, no los consultéis, porque si los vamos a consultar, les vamos a preguntar, me ensucio moralmente, me ensucio espiritualmente. ¿Por qué? Porque si no, siendo hechicero, el diablo me dominaba antes de conocer a Cristo. ¿Se imaginan si voluntariamente yo lo voy a consultar? No tan solamente me va a dominar, sino que me puede llegar a poseer. De ahí es que se dan muchas veces las posesiones demoníacas. ¿Por qué? Porque cuando yo lo consulto, automáticamente entro en contacto directo con los demonios y me contamino, me ensucio, y toda la atmósfera esa morbosa, tenebrosa, angustiante, confusa que tienen los demonios me comienza a afectar. El demonio comienza a tener acción sobre mí, me comienza a dominar. Yo he conocido mucha gente que por andar metida en eso
comienza a sufrir de depresión, de angustia, de miedos, de inseguridad, porque el diablo los comienza a influir. Y es poderosa la influencia energética y espiritual que tienen los demonios sobre el ser humano. Por eso dice que no los consultemos porque nos vamos a ensuciar. ¿Por qué? Porque la atmósfera del diablo, la influencia del diablo, el poder y la energía de los demonios me van a contaminar, me van a influir, me pueden llegar a poseer. Por eso es que nos ensuciamos, nos contaminamos. Mucha gente, ayer me contaba Sergio un testimonio, justo en la otra cuadra de mi casa está la madre de un amigo de él, un amigo de hace muchos años. Y bueno, ella parece que tuvo contacto con los curanderos, se fue a meter en los curanderos y no sé qué otras cosas más estuvo metiendo en ese terreno. Voluntariamente se metió en ese terreno y el curandero le dijo lo siguiente. Ella tenía una verdulería y le dijeron, usted, dice, se va a venir, se va a fundir, se va a venir abajo. Y después pasó el tiempo y se cumplió eso. Porque ella se contaminó, porque el diablo la influyó, porque el diablo la dominó, no sé si me explico. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Aquí quiero llegar yo con esto. Nos ensuciamos, nos contaminamos, no sé si me explico. Y en esa casa donde pasó eso, dice que ahora entran los amigos de este chico y el otro día entró, pero antes de leerlo volvamos a leer, quiero leerles un versículo que yo tenía acá para mostrarles a ustedes, para amplificar lo que les acababa de leer y les cuento bien este testimonio. Deuteronomio 18. En Deuteronomio 18, a ver si podemos concordar un mejor con lo que venimos explicando. En Deuteronomio 18, eso es lo máximo ya que hay en explicación. Si no entendemos esto, ya no entendemos nada, hermanos. En Deuteronomio 18, versículo 9 al 14, dice así, presten atención. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. ¿Cómo se le llama también? Abominaciones. Se le llama así a las prácticas ocultistas o espiritistas que tiene la gente. Algo abominable es algo detestable, algo que Dios detesta, algo que a Dios no le gusta. Y dice así, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti, en tu pueblo, quiere decir, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Ahí está el verso 11, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Versículo 13, qué casualidad, ¿no? Perfecto serás con Jehová tu Dios. Y el verso 14 dice, porque estas gentes que has de heredar a agoreros y a hechiceros oían, mas tú no así te ha dado Jehová tu Dios el hacer. A ti no te ha permitido Dios que hagas eso. Perfecto serás delante de tu Dios. Entonces me cuentan que en la casa esta donde esta señora, esta persona había consultado con curanderos, ahora los amigos de este chico que entra en esta casa, el otro día entró un amigo, ¿sí? Y de pronto vio un bulto en la casa, así un bulto feo, todo horrible, en la casa como una sombra, como un espíritu, y dice que el chico quedó muy asustado, quedó muy mal, y hasta tal punto que no lo podían hacer reaccionar. Dice que quedó así como paralizado, no lo podían hacer reaccionar. Y mucha gente que está entrando a esta casa están viendo muchas cosas feas y están teniendo muchos problemas. Imagínense, de pronto entran ustedes y ven un bulto, un fantasma, una cosa horrible que se aparece y se desaparece. Uno queda sin aliento porque te impacta ver algo feo de esas características. Y eso está pasando en la otra cuadra de mi casa. Y yo me pregunto, ¿y qué pasará en la otra cuadra? ¿Y qué pasará en todo Tucumán? ¿Y qué está pasando en la Argentina y en el mundo? Antes eso pasaba, qué sé yo, cada cuánto.
entre un grupo de gente selecta que practicaba el espiritismo antiguo, pero hoy en día está pasando en todos lados, con curanderos, canalizadores, clarividentes, mágicos, detectives psíquicos, paranormales y toda esa clase de gente. Entonces la Biblia nos da a entender por qué nos podemos contaminar, porque tomo contacto directo con el diablo y los demonios. Pero el tema es que al tomar contacto directo no es que simplemente me contacto, sino que el diablo ejerce dominio sobre mí. Si yo me meto en el terreno del diablo, el diablo me reclama para sí. Y aquí menciona en la Biblia todas las cosas que no hay que hacer. Y por todos lados está comenzando a haber, hermanos, manifestaciones del diablo, fantasmas, espíritu de los muertos. Si ustedes se fijan en internet, hermano, hay cosas terribles que se ven y que están pasando. Yo he visto cada cosa que prefiero ni contarles. Pero hay gente que va al cementerio, por ejemplo, y están en pleno cementerio, y de una tumba se levanta una sombra, así se lo ve por internet, se levanta una sombra, y van corriendo para ver y no se ve lo que hay. Desapareció, no se ve más nada. Sí. Dicen que eso le pasa generalmente a las personas que andan en eso, que andan débiles en la fe y ven esas cosas, las sombras, gente que pasa. ¿Sí? Claro, hay gente que puede haberse metido en ese terreno y por eso le está pasando eso, pero ya últimamente le pasa a cualquiera. Yo he visto en internet gente aficionada que por ahí estaba filmando una catedral antigua y de pronto se corre. Yo le hice ver eso a varios hermanos, se han asustado mucho, ¿no? Bueno, y ahora están filmando una catedral antigua y de pronto cuando filman así hacia el costado se ve la cara de una chica que está mirando y de pronto filma el camarógrafo para ahí porque estaban haciendo un documental, están filmando una iglesia, no están haciendo ninguna sesión espiritista y de pronto filman y hay una chica, pero se la ve como en blanco y negro, pero se la ve clarito. Entonces va corriendo, es como que está ahí nomás, va corriendo y mira y es una pared larga. Y de pronto cuando va a ver, desapareció, se esfumó, se desmaterializó. Entonces, están abriendo lo que no se veía antes, ya a cualquiera le está pasando, como dice Laura, no tan solamente al que anda metido en ese terreno, sino al que anda débil en la fe, o al que es escéptico, o al que es incrédulo, le puede pasar. Yo conozco un caso cercano, Ajá. una persona que está cercana a mí que bueno, ves a consulta, o sea, gente, curandero, etcétera, creen Dios, pero a veces consultan a esas personas. Consulta, ajá. Entonces, yo tengo conocimiento de que ella sintió que como que una sombra la seguía una vez que iba por una calle así a media, o sea, no era un poco tarde, Ajá. pero que cerca de un árbol que se vio una sombra muy grande, como una cosa de... Mirá vos, ¿no? Yo bueno, me pareció que era como el mismo diablo que Claro, generalmente... Porque era bastante, dicen, oye, se quedó impresionada, pero... Vio una sombra. Generalmente se ven sombras, se ven bultos. Sí, como así, como... Claro, pero ya Dios está permitiendo que el engaño vaya a más. Ya pronto se están comenzando a ver materializaciones de los espíritus, ¿sí? Claro. Y a medida que va pasando el tiempo, chicos, se van a ver más. ¿Qué harías, por ejemplo, si se te aparece acá tu abuelito que murió? O tu bisabuelo que murió y te habla. ¿Qué hacemos? Salen corriendo, no sé si me explico. Nos daría terror, nos daría miedo. Pero a medida que de a poquito vamos nosotros estudiando el tema, vamos a saber cómo enfrentar esas cosas. ¿Sabía que a adventistas acá en Tucumán les ha pasado eso? Se les aparecieron parientes muertos. Entonces nosotros tenemos que ir investigando el tema, hilando fino, como nos cuenta Noelia. El que anda metido en eso comienza a tener manifestaciones raras porque Levítico 19:31 dice que ya se ensució. Yo conozco, no precisamente una amiga, digamos, todo lo contrario, que andaba metida en una secta, bastante grosa, sectas más bien en internet, todo así, no sé, que los rojistas, los seguidores de la luz luciferina, no sé qué cosas, súper satánico, la casa de... No sé si necesita esa casa, por favor.
se ven cosas, se sienten cosas. Uno entra hacia el fondo así, no es terrible. No me digas. Y acá en Tucumán. Acá en Tucumán, y el hermano de la chica es el líder, no sé. Fíjense las cosas encubiertas que hay, ¿no? Y es interesante lo que vos nos cuentas. A veces se hacen sacrificios humanos, o si no sacrificios de animales, o torturas psicológicas o corporales, ¿sí? Pero para que ustedes vean que acá en Tucumán hay esas cosas. Hay gente que sigue a Satanás y no sabemos, no entendemos. Todo tipo de ocultismo y todo tipo de espiritismo y toda cosa de práctica paranormal. A mí, o sea, bueno, después mi mamá, cuando yo era un poco más chica, dice que ella estaba durmiendo sola en el cuarto de estar con mi papá, digamos, mi papá se fue a trabajar y ella dice que se durmió, después se despertó y que vio del lado de mi papá, que dice que era como mi papá, pero tipo versión espíritu así, pero que estaba así parado, que se reía o la miraba, no sé. Mi mamá contó eso, pero dice, no estaba durmiendo, estaba despierta y decía algo. Así que un espíritu. Mi papá, bueno, tiene lamentablemente una persona muy negativa. Claro. Como que le quedó muy impresionada eso. Yo me acuerdo que me fui a dormir a la pieza de mi papá, que estaba sola, y yo por saber, por el relato de mamá, que yo sentía esa cosa de que no miraba para el lado del tropeo de dice mamá que le apareció esa atmósfera, se siente esa atmósfera, ¿no? Dice que mi mamá dice que ve que se reía y que estaba acostada así de ver esa. ¿Cuál es el factor común, chicos? Aparecen muchas cosas. Ya Dios está permitiendo, antes no le permitía a Dios al diablo eso, pero Dios le está permitiendo que el diablo se manifieste más, se materialice más. ¿Y por qué le permite? ¿Por qué le permite más? Bueno, primero porque tiene que darse un cumplimiento profético de todas las doctrinas que nosotros conocemos. Pero aparte también, ¿saben por qué le permite más? Porque la iniquidad del mundo está llegando a más. Entonces el diablo reclama más y Dios le permite. Porque si el ser humano busca esas cosas satánicas, Dios le tiene que permitir. Dios está permitiendo por el aumento de la iniquidad que hay en este planeta. Luego, chicos, vamos viendo una serie de cosas, ¿sí?, que nos ayudan a entender que eso está mal. ¿Se acuerdan, hermanos, de la pitonisa de Endor? Hemos estudiado en otras clases lo que era la pitonisa de Endor, no lo vamos a repasar, lo que dice 1 Samuel 28, cuando el rey Saúl va a consultar a la pitonisa de Endor. Pero a él le pareció que era Saúl, pero no era Saúl. Él entendió que era Samuel. Saúl entendió que era Samuel, pero no era Samuel, sino que era un demonio. Entonces, todos estos espíritus que se materializan, que se aparecen, son espíritus de demonios que hacen señales para engañar a los moradores de la tierra. Eso es lo que hacen los espíritus. Con respecto al caso de Saúl, si nosotros empezamos a estudiar un poco más, ¿sí?, vamos a ver primeramente algo interesante. En Primera de Crónicas, capítulo 10, que lo habíamos estudiado el otro día, lo volvemos a repasar, ya habíamos estudiado el caso de la pitonisa de Endor. En Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. En Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Hablando del pecado de Saúl que cometió de consultar a una pitonisa, a una hechicera, dice así: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al pitón preguntándole, y no consultó a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que el que le respondió no era Jehová. No era Jehová. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Cometió pecado mortal Saúl al ir al consultar al adivino, a la pitonisa de Endor, y Dios lo terminó destruyendo, quitándole la bendición, quitándole el reino de Israel que él tenía y traspasándolo a David, hijo de Isaí. Ayer estaba estudiando justamente con mi amigo Setén, y Pitón, estábamos estudiando el Pitón, significaba un espíritu maligno. Un espíritu maligno, claro. También se le llama Pitón a la serpiente más grande de allá de Oriente, ¿sí? La serpiente más grande de Oriente es la Pitón,
y la serpiente más grande de Occidente es la anaconda, ¿sí? Se le llama espíritu de pitón, espíritu de serpiente, espíritu de víbora a los demonios, ¿sí? Tiene espíritu de pitón, ¿sí? Entonces podemos ver que estas cosas, la Biblia da a entender que nos contaminamos cuando nos juntamos con esta gente. Y abunda, hermanos, ¿saben qué? Abundas. Por todos lados hay espiritismo disfrazado de diferentes maneras. Por un lado están los que practican hechicería, por otro lado están los curanderos, por otro lado están los de la nueva era, por otro lado están los del control mental, por otro lado están los de las medicinas alternativas, como por ejemplo la acupuntura, esas terapias raras que hacen, terapias de luces, terapia de olores, terapia de no sé qué cosa. Todas son medicinas alternativas, hay que tener cuidado porque provienen del diablo. Está también todo tipo de curanderismo, el tirarse las cartas, ¿sí? El hacerse leer las manos, el hacerse leer la borra del café, el horóscopo, todo. El agorero. También, claro, los que la astrología, claro, el agorero antiguamente era el que consultaba el ágora, que tenía que ver con los astros, ¿sí? La astrología. Todas esas cosas son cosas raras. El Reiki también, el Reiki es otra práctica espiritista. Me acuerdo que una vez fuimos con Luis Arauz y tuvimos un tremendo debate con una mujer, le estábamos dando estudio bíblico a una amiga y la madre practicaba Reiki. Y vamos con Luis, me acuerdo, a predicarle y nos hacía renegar tremendamente la mujer, ¿no? No, tenía conceptos distorsionados acerca de la justicia, acerca del pecado, acerca del bien y del mal, dura para con la palabra de Dios. Esa persona, me acuerdo que esa chica no pudo seguir estudiando la Biblia porque la madre la apartó de la fe y la apartó del estudio de la Biblia. Discutimos un montón de clases, fuimos a darle estudios bíblicos y nos sentábamos en el fondo de la casa de ella. Y nosotros le queríamos dar estudio bíblico a la hija de ella, nosotros no queríamos predicarle a ella porque ya sabíamos cómo venía la mano. Pero ella venía y se sentaba y empezaba a meter ella la cuchara y el caso es que la terminó apartando completamente. Pero qué casualidad, ¿no? Ella tenía una vida destruida, el marido la había dejado, le dejamos de dar estudio bíblico a esta chica y la chica queda embarazada con el novio, ahora tiene una vida destruida, todo mal, todo pésimo. Y cuando uno entraba a esa casa sentía una influencia mala, una atmósfera muy fea en esa casa, ¿no? Y digamos, ¿a qué se refiere cuando uno va a las casas y encuentra las pirámides? Bueno, las pirámides también tiene que ver todo con creencias orientales, porque ellos creen que las pirámides son cuerpos geométricos que pueden ser energizados o que pueden dar energía, ¿sí? O que pueden concentrar energía y que manejan la energía, como algunas piedras también que ellos dicen, tienen que ver todo con energías positivas y negativas. Pero eso no tiene nada que ver, hermanos. Igual como otras personas que quieren orientar la cama con diferentes posiciones, ¿sí? Pensando que los niveles energéticos se van a manifestar de mejor forma para con el cuerpo humano de acuerdo a la posición de los muebles. Todas son filosofías y tradiciones espiritistas de los hombres. No sé si me explico. Tengo un tío que practica Reiki, pero es una persona que, bueno, o sea, es sincera, él es católico y va a la iglesia católica los domingos, pero practica Reiki. Claro. Es como que se engaña a él mismo, se engaña a sí mismo porque cree que, bueno, si él dice, sí, yo invoco a Dios, dice, porque una vez quise hablar con él, el tema del Reiki, pero yo no sabía manejar el tema del espiritismo, yo estaba empezando y cuando quise hablar con él, estaba el mejor presente, y me tuve que callar un poco porque me iban a comer uno. Claro. Claro. Y no, dije, no, yo no estoy haciendo nada malo, me dice, yo invoco a Dios, dice, y siempre me levanto a tal hora y rezo, dice, y que después yo escucho a veces cuando él hace sus sesiones de Reiki a otras personas y dice que invoca a Dios. Dice que, claro, sí, invoca a Dios, pero dice que él le dice, bueno, pensá en un lugar, imagínate que estás en ese lugar, algo así, dice, y la persona supuestamente se transporta a ese lugar y él es como que empieza a digamos, supuestamente
te traslada a otro lugar, ¿no? O sea, algo así, como una especie de hipnotismo le hace. Bueno, o si no practican una especie de hipnotismo, practican una especie de que te ayudan o te quieren guiar, ¿cómo te puedo decir? Tratan de manejar tu mente, tratan de hacer de que vos pongas tu mente en blanco, sí. O tratan de hacer de hipnotizarte. Al hipnotismo también. Claro, al hipnotismo se le llama también, tiene otro nombre que antiguamente se le llamaba mesmerismo, se le llama mesmerismo antiguamente. Entonces, siempre quieren manejarte la mente, que la pongas en blanco, que te quieren dominarla por hipnotismo, que quieren teletransportarte, que quieren que te imagines cosas, pero las cosas que ellos te piden que vos te imagines. Entonces, nosotros vamos viendo a través de la luz que da la Biblia que parece que al Señor no le gustan estas cosas. Sin embargo, ¿qué notamos con lo que vos nos cuentas, Noelia? Pero yo quería ver una cosa que sí. Esto es lo que quería comentar. Él cree que, bueno, el Reiki le va a traer ciertas soluciones a las personas, pero en su vida privada sufre un montón de cosas en su familia. Y él mismo es una persona grande que no consigue trabajo, que tiene estudio, está capacitado, no tiene estudio universitario. ¿Era el que vos me decías que es farmacéutico? No, farmacéutico no, o sea, él estudió para bioquímico. Bioquímico, claro. Mi familia, digamos, privada, yo a veces no sé cómo tratar el tema. Claro. Entonces no dejo que siga, digamos, que se dé cuenta en un momento que eso no voy a dar resultados. Bueno, fíjate. Porque él sufre que no tiene trabajo, que sufre con la mujer, porque la mujer tiene un problema que todavía no le pueden sacar qué es lo que tiene, porque no tiene como miedo. Ellos le dicen que es pánico, que no puede salir sola a la calle, porque tiene que estar agarrando el brazo de alguien, bueno, tiene hermana, un problema en la columna, pero no le sacan nada en las revelaciones. Bueno. Yo cuando el tío me cuenta estas cosas, como que me gustaría decirle a él, claro. Pero que... Bueno, el pánico es también otro ataque de Satanás, que puede ser por influencia demoníaca o por posesión demoníaca. O está poseída o está influenciada. Pero pobrecita, ¿quién tiene la culpa ahí? El marido, por andar en esas cosas. Claro, ¿ves? Claro. Que le transmite a la esposa, claro. Hace años con el tema del desempleo, con el tema de, bueno, con la mujer. Es que precisamente, pero es lógico, porque ¿qué dice la Biblia? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y lo cumple, ¿no? Pero yo he venido para que tengan vida, dice Jesús. Solamente Jesús puede darnos la vida para que nosotros podamos prosperar, ¿no? Pero depende también de la obediencia que nosotros tengamos. La persona que practica eso es sincero, pero él dice que cree en Dios, cree en Jesús. Claro. Pero bueno, una vez trajo un libro de metafísica, entonces yo agarré, lo puse a mirar así un poquito, pero porque yo no estaba conociendo la verdad, y digo, mira, ya me hablaba de Jesús como si fuera una persona más, como que... Claro, lo que pasa es que él cree en Jesús y cree en Dios y cree en el Espíritu Santo, pero es sincretista. El sincretismo es un concepto filosófico que te permite aceptar diferentes conceptos de diferentes religiones y vivir tranquilo. Vivo un poco del catolicismo, un poco del adventismo, un poco del espiritismo, un poco de lo que yo quiero. Eso se llama sincretismo. Cuando yo tomo un poco de todo, la nueva era es particularmente sincretista. Toma un poco de cada religión, lo hace suyo, y dice ellos que ellos sacan lo bueno de cada religión y tratan de vivir de acuerdo a eso. Pero no, hay una sola religión y una sola verdad y un solo Jesús y una sola ley. Y tenemos que vivir por una sola ley. Eso se origina con los romanos. Tuvo mayor influencia con la cultura greco-romana, pero ya viene desde mucho antes. Nada más que los greco romanos le dieron amplia difusión porque fueron una cultura muy letrada y se dio a conocer al mundo el sincretismo a partir de ahí, ¿no? Bueno, el caso, chicos, que yo quiero llegar a esto. ¿Sabían ustedes que todas estas cosas se están dando? Pero cuando venga Jesús viene a castigar en primer lugar a los espiritistas. ¿Sabían ustedes? Vamos a ver Malaquías capítulo 3. En Malaquías capítulo 3, y me llamaba la atención por qué lo pone en primer lugar. En Malaquías capítulo 3, ¿cómo?
Sí, vamos a ver. Pero está por ahí cerca nomás también, ¿no? En Malaquías capítulo 3 está entre los primeros lugares, vamos a ver. Malaquías capítulo 3, ¿sí? Versículo número 5. En Malaquías capítulo 3, versículo 5, hablando de la segunda venida de Cristo, dice así: y llegarme he a vosotros para juicio, o sea, para castigo, juicio de castigo. ¿Y cómo sé yo, hermanos, que esto se refiere a la segunda venida de Cristo? Porque el libro Conflicto de los Siglos, página 479, dice que se aplica a la segunda venida de Cristo también. Lean Conflicto de los Siglos, página 479. Y hablando de Jehová, noten lo que dice: y llegarme he a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra quién. ¿Y quiénes son los primeros? Los hechiceros y adúlteros. Qué casualidad, ¿no? Pecado de ocultismo y pecado sexual, que es lo que más se practica hoy en día en el mundo. Seré testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que detienen el salario al jornalero, esos que lo hacen para trabajar y no les pagan, o les pagan poco, le pagan miseria. También Dios los castigará, ¿no? A los que explotan al empleado, a la gente. ¿Y qué más dice? A los que detienen el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y los que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Pero a los primeros que viene a castigarlos el Señor es a los hechiceros y a los adúlteros. Y tan grave era el pecado de la hechicería en todas sus formas, porque en el Antiguo Testamento, en la antigua época, en la historia antigua, hermanos, el hechicero se dedicaba a hacer un montón de cosas ocultistas. No tan solamente nosotros pensamos que el hechicero, la bruja, es el que tenía la olla, ¿verdad? Y estaba revolviendo así, ponía, qué sé yo, pelo de chancho, pata de rato, y hacía una poción para que tomen las personas. No, el hechicero hacía todo tipo de trabajos espiritistas. ¿Y cómo será que era tan grave que en la teocracia israelita no se le permitía que viva la hechicera? ¿Sabían eso? Vamos a ver Éxodo capítulo 22. ¿El conflicto de los siglos qué cosa dice? 479. En Éxodo capítulo 22, versículo 18, noten, era tan grave ese pecado, hermanos, que dice el versículo 18: a la hechicera no dejarás que viva. Y yo pregunto, ¿por qué? Porque según todo el contexto que venimos estudiando, ¿sí?, ¿qué nos describe? Que una persona que se acerca a esta clase de gente queda contaminada espiritualmente, moralmente, porque toda la atmósfera de los demonios se le viene encima y queda influenciada o poseída. Hay gente que no ha quedado poseída porque por misericordia de Dios, Dios vio de que no conocían la verdad, entonces no permitió que queden poseídas, pero quedaron influenciadas. Y hay otros que quedaron poseídos. Es grave, es muy grave eso. Entonces vamos viendo que es grave ese tema. Nosotros como cristianos hemos visto que no tenemos que consultarlos, tampoco tenemos que oírlos. Por ahí cuando ustedes se reúnen a hablar con alguna persona de esta, no dejen que les hablen. Ustedes tienen que predicar, ustedes tienen que tomar la iniciativa, ustedes tienen que tener la personalidad firme de mostrarle cuáles son las verdades que nosotros creemos. Aquí una vez tuvo un problema María José con otra hermana de iglesia. Querían predicarle a una persona que practicaba estas cosas raras y cometieron el error. Por supuesto éramos todos nuevos, ¿no? Yo también me cuento. Cometimos el error de dejarla que hable. ¿Para qué, hermanos? Te adivinaba, parece, lo que hacía tu vida. Te miraba y te penetraba la mente con la mirada de ella. Era cargosa, era mística. Daba miedo cómo te adivinaba las cosas. ¿Por qué? Porque uno comete el error de dejarlo que hablen ellos. Si uno no tiene que dejar cometer el error de que ellos hablen, uno debe predicarles y enseñarles la verdad. No los consultéis, pero también dice otra parte de la Biblia: no los oigáis, no les prestéis oído. ¿Dónde dice eso? Vamos a Jeremías capítulo 27, versículo 9 y 10. En Jeremías capítulo 27, y me acuerdo que con esta mujer tuvimos que ponernos firmes, y cuando pusimos el rostro como pedernal no quiso venir más.
Entonces, en Jeremías capítulo 27, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Jeremías capítulo 27, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Noten, chicos. Y vosotros, le habla Dios a su pueblo, a su iglesia, o sea, a nosotros, y vosotros no prestéis oído. Ahí está. Bueno, pero ¿qué tiene que lo escuche? Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros sueños, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra, y en una palabra que yo me enoje, para que yo os arroje y perezcáis. No hay que prestarles oído, ni consultarlos, ni prestarles oído. Levítico 19:31 dice, no vayan a consultarle. Jeremías 27, 9 y 10 dice, no le prestéis oído. ¿Ven hasta qué punto Dios es estricto? ¿Cómo será de malo que son todas estas prácticas y estas experiencias fenomenológicas que Dios no quiere que ni siquiera tenga contacto, que ni los consulte ni les preste oído? Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. En Isaías capítulo 8, ya lo conocen, pero lo repasamos, ¿sí? Isaías capítulo 8, versículo número 19 y 20, dice lo siguiente. Y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos, no hay que preguntarles. Y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren o si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todavía están en tinieblas, todavía están en la noche, están en la oscuridad. No les ha amanecido. No sé si me explico. No les salió el sol todavía para ellos, están en oscuridad. ¿Cómo le voy a ir a preguntar yo a una persona que está en oscuridad religiosa, que está en oscuridad mental, que está en una oscuridad mística, que está en una oscuridad triste? ¿Cómo le voy a ir a preguntar yo a ellos? No les ha amanecido. Debo preguntarle a una persona que tenga luz. ¿Qué tengo que ir a consultarle a las personas que están en tinieblas? ¿Qué pasa si no le ha amanecido? ¿Cómo está? Está en oscuridad, está en tinieblas. ¿Y cómo es una persona que está en tinieblas, que está en oscuridad? Vamos a ver Primera de Juan 1. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a ver, si una persona no le ha amanecido y está en oscuridad, vamos a Primera de Juan, cerca de Apocalipsis. En Primera de Juan, al final de la Biblia, vamos a ver cómo es el carácter, la experiencia, el espíritu, la forma de vivir de una persona que no le ha amanecido, que está en tinieblas, que está en oscuridad. En Primera de Juan, capítulo 1, ¿sí? Capítulo 2, versículo 9 al 11, dice así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que odia, tampoco le ha amanecido, hermanos. Tampoco le ha amanecido al que odia. Versículo 10. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Versículo 11. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y tampoco sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. De aquí sacamos un principio. ¿Cómo me va a aconsejar una persona que está en oscuridad si anda en tinieblas, está en tinieblas, las tinieblas le han cegado los ojos, está ciega? ¿Qué tiene para darme? No tiene para darme nada, porque vive en tinieblas, anda en tinieblas y va a terminar pereciendo en tinieblas. Chicos, yo creo que es clara la Biblia con respecto a las cosas que nos dice. Es claro, no podemos meternos en esas cosas raras. Y tenemos que enseñarle a la gente, si Dios nos está enseñando a nosotros, debemos testificarle que esas cosas no les gusta a Jesús que nosotros hagamos, ni que practiquemos, ni que tampoco apañemos, sino que también con amor y cariño nosotros
le enseñemos a la gente las cosas que ellos necesitan saber. Bien, puede ser verdad, chicos, que uno se puede comunicar con los muertos. Ustedes ya han estudiado todo eso, pero tenemos que repasar, ¿sí? Para las personas que no hayan escuchado nunca ese tema. ¿Cómo sabemos nosotros que un muerto no es el espíritu de un muerto, ni tampoco se puede comunicar con los vivos? ¿Por qué? Porque los muertos nada saben, ¿verdad? Ya lo conocemos, ya estamos cansados de leer ese versículo, pero lo repasemos. Vamos a Eclesiastés capítulo 9. Para dejar un fundamento, para repasar, siempre hace bien repasar. En Eclesiastés capítulo 9, ¿sí? En Eclesiastés capítulo 9, chicos, leemos desde el versículo número 4 al 6 y versículo 10. Eclesiastés 9, versículo 4 al 6 y versículo 10. Dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven, ellos saben que han de morir, mas los muertos, y qué casualidad, ¿no? Mas los muertos nada saben, ni tienen más paga. O sea, no saben nada ni se les paga nada, no se les da ninguna recompensa, ni recompensa buena ni recompensa mala, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6. También hay un adverbio ahí de conexión entre el versículo 5 y 6. También su amor y su odio y su envidia se terminó. Feneció, se terminó. O sea que los que murieron no saben nada, no tienen más paga, no tienen amor, no tienen odio, no tienen envidia, todo terminó. No sienten nada, no tienen ningún tipo de percepción emocional, no tienen ni tampoco percepción cognitiva, no tienen ninguna de esas cosas. Luego, ¿cómo dicen? Ay, mi abuelito, yo veía una vez un documental, ¿no? Donde había un incendio y una sobrinita, una nieta de un abuelo, de un tío, no sé qué cosa, estaba quemándose la casa, y de pronto ella lo vio a su abuelito que se apareció en medio del incendio y del humo blanco que había en esa casa, y sonrientemente, con una sonrisa de luz, se acercó a ella, dice, y la agarró en sus brazos y la sacó afuera, y cuando ella se dio vuelta para verlo ya había desaparecido. Fuera así en chiquito de Ushuaia, que se le ha hundido el mar, que se congela, porque se congela, entonces andaba él caminándose hundido, ha estado bajo del agua congelada mucho tiempo, se tendría que haber muerto, un milagro. ¿Qué dice él, que ha dicho en Susana Jiménez cuando estaba? Que el abuelito lo ha sacado, que ha muerto, lo ha sacado de debajo del agua para que él no se hunde, y lo ha tenido sosteniendo hasta que ha llegado los de prefectura y lo han sacado. Los de prefectura le han hecho la respiración artificial, pero le preguntaban al pibe de 7 años, 8 años, ¿quién te ha sacado? Le dice Susana, mi abuelito, que ha muerto. Bueno, entonces, pero vemos entonces, ¿verdad?, de que se aparecen como personas, pero vamos a ver en la Biblia que no se puede aparecer un familiar mío con amor. Mi abuelito con una sonrisa amorosa se apareció, me ayudó, me salvó, me guió por otro camino. No puede ser. ¿Por qué? Porque su amor, su odio, su envidia, todo feneció ya. Y noten la última parte del versículo 6, teológicamente es muy importante. Ni tienen ya más parte en el siglo. No tienen ninguna participación ya acá en esta época, en este siglo. Ni tienen ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. No tienen parte. No tienen participación, chicos. Y el versículo 10 que dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay ni obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora vamos a Job capítulo 10. Job capítulo 10. En Job capítulo 10 dice, chicos, el versículo número 21 y 22. Hablando de la muerte, porque el versículo 21 y 22 también habla de la muerte, hermanos. En Job 10, 21 y 22 dice: antes que vaya para no volver. ¿Puede volver una vez uno que muere? ¿Puede volver a esta tierra cuando uno muere? No, porque la Biblia dice que no.
antes que me vaya, o sea, en una palabra que me muera, pero vaya para no volver. ¿Por qué dicen que vuelven los muertos del otro mundo si aquí dice que no volverá? Antes que vaya para no volver, ¿a dónde? A la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, el sepulcro, a tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte, o sea que está hablando de la muerte, sin orden, y que aparece como la oscuridad misma. Así es la dimensión de la muerte. Pero no se puede volver. La Biblia deja claro un montón de textos que no se puede volver. Y vamos a ver otro texto más contundente. Job capítulo 14, versículo 10 al 21. Job capítulo 14, versículo 10 al 21. Ahí también habla de que el muerto, una vez que muere, fenece, y no puede volver a su casa, noten. Ya vamos a leer varios textos, ¿no? Este sigue la cadena de esos que vamos a leer. Mas el hombre morirá, y será cortado. Por eso se le llama, los hombres son cortados. Cortamiento o quebrantamiento también se le llama la muerte, ¿sí? Mas el hombre morirá y será cortado, y perecerá el hombre. Muere, es cortado, perece. ¿Y dónde estará él? ¿En el cielo? ¿En el infierno? ¿En el purgatorio? ¿En el limbo? ¿En otra dimensión? ¿Dónde? En el sepulcro. Las aguas de la mar se fueron, y agotóse el río y secóse, desapareció el río. Así el hombre yace y no se tornará a levantar. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Están durmiendo todos. ¿Quién me diera que me escondieses en el sepulcro, no en el cielo, en el sepulcro? Que me encubrieras hasta apaciguarte tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. ¿Cuándo se va a dar la mutación? En la primera resurrección. Versículo 15. Aficionado a la obra de tus manos, llamarás y yo te responderé. Pues ahora me cuentas los pasos, mientras estoy vivo estoy sufriendo, quiere decir Job, y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y coacervas mi iniquidad. Y ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son traspasadas de su lugar. Las piedras son desgastadas con el agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra. De tal manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. En una palabra se muere, se va al sepulcro. Demudarás su rostro y enviaráslo al sepulcro, quiere decir. Sus hijos serán honrados cuando él esté muerto, y él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Y todo el contexto viene hablando de la muerte. Nuestros familiares que han muerto no saben nada de nosotros si somos honrados, si somos humillados, no saben ni entienden de las cosas que nos pasan a nosotros. ¿Se va entendiendo, chicos? Y como si fuera poco, leemos Job de nuevo, el capítulo 7, versículos 7 al 10 y 21. Job capítulo 7, versículos 7 al 10 y 21. Noten lo que dice ahí. En Job capítulo 7, versículos 7 al 10 y 21, dice así: Acuérdate que mi vida es viento, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Pero si yo lo invoco al muerto, ¿lo puedo volver a ver? No, dice que no. Nadie me va a volver a ver. ¿Y cómo hay gente que lo ve con sus ojos al espíritu del abuelito, al espíritu del chiquito que murió, al espíritu del tío que murió? Si aquí dice clarito, el versículo 8 dice: los ojos de los que me ven no me verán más. Tus ojos sobre mí y dejaré de ser, o sea, moriré. La nube se consume y se va. Así el que desciende al sepulcro no subirá. No tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces, ¿por qué dicen: mi abuelito me ha venido a visitar a mi casa? Yo estaba durmiendo y se me lo apareció a los pies de la cama.
me vino a visitar y me miraba y se sonreía y me saludaba y me hablaba, o se reía. Dice, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces, ¿a quién tenemos que creerle nosotros? ¿A la Biblia o a esas manifestaciones fenomenológicas que abundan hoy en día ya en todas partes de la Tierra, en todo el planeta? Cuando la confrontamos en detalle con la Biblia, nos hace abrir los ojos y nos asustamos porque decimos, che, pero entonces, ¿de dónde viene eso? ¿O de quién viene ese fenómeno? Del diablo, hermanos. Y el versículo 21 dice, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, aunque sea con el espiritismo, ya no seré. Por más que me llamen con los espiritistas, yo ya no seré, no existiré. Por tanto, si se aparece otra persona que dice que soy yo, no le crean porque yo no seré, ni existiré, estaré durmiendo. Es bueno repasar estas cosas, hermanos, porque a medida que las repasamos, vemos el avance del espiritismo en todas sus formas. Ha tomado muchas formas el espiritismo hoy en día. Repasen estos estudios bíblicos en sus casas, chicos, repásenlos, léanlo, reléanlo, enséñenlo y van a ver cómo se les va a grabar a fuego en la mente y el diablo no los va a poder engañar, ni él personalmente los va a poder engañar, ni tampoco a través de sus instrumentos. Hugo, sí. La profesora mía sí. Me cuenta que en una de sus obras que tuvo, digamos remodelación de casa, que aparecía siempre a la misma hora una sombra negra que cruzaba, por ejemplo, de una habitación a otra. Entonces en los pasillos se nota eso, que cruzaba siempre a la misma hora, y los albañiles lo veían y ella también. ¿La veía? Sí, la sombra. Y dicen, mirá, están espantando. ¿Será que generalmente los albañiles son más del interior, ¿no es cierto?, que de acá de la ciudad? Claro. Entonces ellos, la gente del campo, todos creen más en esas cosas, entonces quizás lo hacen más propenso a ver eso. Claro. Por eso mismo llaman y ella averiguó, entonces, y era que el padre del hijo, digamos, que estaba pagando la construcción, era ingeniero. Entonces la profesora lo interpreta como que el ingeniero que venía a ver que estén haciendo bien las cosas. ¿Pero que murió ese ingeniero? Sí, se lo muerto. Ah, murió. Entonces creen que el espíritu que andaba la obra. Claro. Que estaba viendo a ver si los contratistas se portan bien. Bueno, yo tengo una amiga que de vuelta se le apareció la madre murió hace como, tenía una mano, se le apareció la madre con la cerveza en la mano, diciendo que le invitaba a tomar una cervecita. ¿En serio? Y se reía, y se acercó la perrita de ella, y salió espantada la perra así lloriqueando. No me digas. Ella me puso a rezar a ella, y se fue. Uy, pero ¿no será que ella había tomado? No, porque capaz que ella estaba borracha, no sé, y cuando uno está borracho ve algunas cosas. Que yo tenga entendido, no me contaba la historia como que estaba borracha. Faltaba el contexto de la historia. No, la madre era alcohólica. Murió una CB siendo la madre alcohólica. Ah, claro. ¿Se dan cuenta, hermano, los que estamos contando? Bueno, yo en internet vi un documental, resulta que había unas personas que se van metiendo con una cámara y se van entrevistando así, eso sí fue impresionante, ¿no? Y van entrando por un pasillo, dice, aquí dice que se aparece un fantasma, qué sé yo, y qué sé cuánto, iban dos, un chico y una chica, y el chico muerto de miedo y la chica también. Dice, sí, dice, para qué, dice que se aparece una sombra y qué sé yo, y qué sé cuánto, que se aparece un fantasma y qué sé yo, y iban entrando por un pasillo de una, era de noche, ¿no? Era una casa que estaba en oscuridad, y cuando van entrando por el pasillo, dice, sí, pero no sabemos, tenemos miedo, capaz qué sé yo, qué sé lo otro, y mientras van pasando, pasa una sombra espectral así, por ahí, y cómo será el susto que se da el chico con la chica que dice, ay, no, dice, yo no quiero ver esto, y salen corriendo, tiran la cámara, todo y se van con todo. Pero similar a lo que nos contaba Laura, se ve una sombra que pasa ahí, pero se mueren de miedo. Y eso es lo que se ve en internet, lo que cuenta toda la gente, lo que cuentan todos los vecinos, ya es natural ver eso. Pero el adventista, por más que se está haciendo natural, él con fervor muestra que son cosas del diablo. Fíjense lo que nos cuenta ella,
que se le aparece la madre con una botella de cerveza para invitarle a tomar o qué sé yo, qué sé cuánto. Lo de la perra, que la perra se acercaba a la pieza de ella cuando estaba ya durmiendo. Acá en Tucumán eso, ¿no? Sí. Las cosas. Se acercaba a la perrita y hasta iba llorando la perrita, así espantada del perro. Claro, me imagino. Entonces, fíjense las cosas que pasan acá en Tucumán y que ni sabemos. Cuando yo entré a la iglesia también me contaban lo siguiente. Me acuerdo que la hermana Betina Ramos nos contaba que dice que ellos tenían unos vecinos que practicaban espiritismo en una piecita. Y ella le contaba que dice, vos que sos de la iglesia, vos que sos de Jesús y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿por qué no venís a las sesiones espiritistas? Dice, nosotros nos reunimos y nos aparece Jesús. ¿Y cómo es? Dice el Jesús que se aparece. Es alto, dice, mide como más de 2 metros y tiene una sonrisa y él te aparece y te habla. Después otra cosa que nos contaban es que dice que se reunían en una sesión espiritista otras personas y se les aparecía Gardel, se les aparecía el zorzal criollo, dice, así se les llama Gardel, ¿no? Y dice que aparecía Gardel y empezaba a volar por todo el techo, así en medio de lo que ellos estaban haciendo la sesión espiritista, empezaba a volar y volaba así en círculos y volaba, hermanos. Entonces, si Dios nos da a conocer estas cosas, y menos mal que estamos protegidos por sus santos ángeles ahora acá, ¿no? ¿Qué sería del mundo si no existiese el ministerio de los ángeles que nos protegen gracias al ministerio sacrificial de Cristo en la cruz? Pero nosotros, chicos, con la Biblia podemos detectar en detalle cada una de estas fenomenologías que se dan hoy en día. Y tenemos que tener cuidado, estudien, repasen, relean, enseñen a otras personas. Desarrollen la capacidad de dar estudios bíblicos. Hermanos, yo le voy a ser sincero. Si bien es cierto, todos los dones son importantes en la iglesia, pero ya para el tiempo del fin, lo que más se necesita es el don de enseñanza, de predicación y de evangelismo. ¿Si ustedes creen que cuando llegue el tiempo del fin, vamos a andar haciendo practicando todos los dones? No, porque ya va a haber poco tiempo. Los dones que van a sobresalir son los dones de la predicación. Vamos a ir, cuando vayamos a visitar un enfermo, no será un don de visitación, vamos a sanarlo y a predicar el evangelio y que se convierta y punto, se terminó. ¿O ustedes creen que vamos a estar yendo todos los sábados al hospital a ver que ellos se conviertan y se sanen? No, vamos a ir una sola vez al hospital, vamos a sanar a todos los enfermos, que se conviertan todos y que se pongan a predicar el evangelio. Los dones que más se están necesitando, yo creo que ustedes pueden desarrollar el don de la enseñanza, pueden desarrollar la dialéctica, el hablar en público, la elocuencia, y la mayoría de los que están acá son todos estudiantes universitarios, gente ya que por lo menos ha sido instruida. Pueden ustedes, hermanos, enseñar. Y yo creo que Dios nos está llamando a que le demos al mundo el conocimiento de esta verdad. Bien, chicos, siguiendo adelante con el tema. Sí. Ahora viendo todo ese versículo acerca de la muerte, digamos, o sea, que el hombre cuando muere ya deja de existir. Sí. O sea, ¿cómo le explicamos a la gente que cree que, digamos, el espíritu de esa persona que le ha hablado, digamos, por ejemplo, el abuelito o no sé, un pariente, un ser querido que le ha hablado, que se le ha parecido? ¿Cómo le explicamos? Y bueno, nosotros le explicamos por deducción, tenemos que hacer deducción teológica. Por ejemplo, en Eclesiastés 9, 5 y 6, si nosotros vemos, razonamos que los muertos nada saben, que no tienen emociones, que no tienen sentimientos, que están durmiendo, que no vuelven a su casa, que nadie se levanta, entonces nosotros les explicamos que no son los espíritus de los muertos. Luego queda otra lógica, que en este mundo, aparte de los seres vivos que son los seres humanos, también viven en otra dimensión Satanás y los demonios. Hay otra raza que vive en la tierra, pero en otra dimensión. Pero explicamos que hay otras dimensiones, que hay otros seres que se cruzan esta dimensión, se materializan, ¿sí? La raza de los demonios, que son una raza superior a la humana, ¿sí? Pero que ellos se teletransportan, se materializan, pasan de la dimensión de ellos hasta acá, pasan de las prisiones de oscuridad hasta acá y se materializan, ¿sí? Y toman comunicación con nosotros. Y con respecto a los muertos, le puedo decir lo que la Biblia dice, totalmente, que no vuelven más. No vuelven más. No pueden ser ellos de ninguna manera. se tienen que convencer, digamos. Claro.
bíblicamente. Eclesiastés lo dice clarito. Si digamos que se dice que en el tiempo del fin van a aparecer muchos muertos, sí, y no van a hacer no van a cambiar la doctrina del sábado y la inmortalidad del alma, nosotros qué tenemos que hacer ahí, o sea, si los vemos y sabemos, tenemos pleno conocimiento, los miramos y nos vamos, o los reprendemos para que lo hagan. Si eso te lo aparece. ¿Autoridad para hacerlo? Bueno, si somos muy estudiosos de la Biblia y seguimos así, en el acto, al toque nos vamos a dar cuenta. Claro. Y les doy un consejo. Si se les aparece un ente, pareciéndose un familiar, no hablen, porque yo les explico, son muchísimo más inteligentes que nosotros y saben cómo entrarnos en conversación. Él sabe lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que me gusta. Me han estudiado, saben lo que siento, saben lo que me gustaría tener, saben cómo me gustaría sentirme. Y apenas si, claro, y si se me aparece ahora mi abuelito, entre comillas mi abuelito, ¿no? Él sabría de qué hablarme para captar mi atención. Y yo te explico, son tan seductores, que vos no vas a poder negarle la conversación. Entonces, bueno, el acto que hay que hacer, cuando lo reconozcamos, decirle, primero si empieza a hablar, decirle, en el nombre de Jesús, cállate, para que se calle. Y segundo, en el nombre de Jesús, correrlo. Te ordeno que te esfumes, que te vayas, pero te ordeno en el nombre de Jesús. Nada más. No se pongan a hablar, no cometan el error de ponerse a hablar con un espíritu que se aparece o con un endemoniado que se les manifiesta. Con el diablo no hay que hablar, al diablo hay que echarlo fuera y nada más. No como hay hermanos que se ponen a hablar con el endemoniado, no hay nada que hablar con el endemoniado. Al endemoniado hay que echarle el demonio y nada más. No cometan el error, sí, que yo te voy a hacer daño, que yo te voy a destruir, o te empiezan a decir los pecados que vos tenés. En el acto hay que decirle, en el nombre de Jesús, cállate. Y después segundo, en el nombre de Jesús, te mando espíritu sucio e inmundo, que salgas de él y no entres más en él. Punto, se terminó. No hay que ponerse ni a hablar ni a dialogar, porque cuando yo me pongo a dialogar estoy conversando con el diablo, y el diablo sabe cómo darme temas de conversación. Por ejemplo, si ahora se te apareciese un familiar tuyo, Ceci, sabe lo que vos estás pasando, los problemas que estás teniendo, las cosas que anhelás, capaz que te va a decir, Cecilia, vengo a hablar con vos de ese problema que tanto te aflige. Y claro, y te menciona el problema y vos ya le prestás atención. Y ya te ha aprendido. Entonces, en el acto, se lo hace callar primero y segundo se lo echa en el nombre de Jesucristo. Entonces, no ponerse a conversar. Aquí en Tucumán pasó otro caso, hermanos. Había una mujer, ¿sí? X, que había muerto el marido. Y el marido, ella comenzó a sentir, ella lo extrañaba mucho al marido. Y comenzó a sentir ruidos en la casa. Ruidos similares a los que él hacía cuando estaba vivo. Y de pronto se empezó a sentir más y más. Y ella sabía, era adventista, sabía que los muertos nada saben. Pero empezó a sentir ruidos en la casa. Y un día ella dijo, por ejemplo, por poner un ejemplo, Carlos, ¿sos vos? Y comenzaron los ruidos. Y de noche ella estaba durmiendo y ella sentía que venía y se acostaban a la par de ella. Carlos, ¿sos vos? Por ejemplo, ¿no? Y después empezó a sentir que la tocaban cuando ella apagaba la luz. Y después hasta comenzó a tener relaciones sexuales con el espíritu. Comenzaba a hacer el amor, como ella decía, con el que aparentemente era su marido. Y bueno, consultó después y comenzó a andar mal esta mujer, hasta que un día se le enseñó bien, se la pulió, se le enseñó bien que ella tiene que echarle fuera en el nombre de Jesús. Y cuando próximamente vino el Espíritu, ella invocó el nombre de Cristo con poder y lo echó fuera, y nunca más volvieron a pasar esas cosas. Con palabras más, con palabras menos, más o menos así es el testimonio, ¿no? Para que ustedes vean hasta dónde puede llegar la manifestación de los espíritus. Entonces, chicos, con el diablo no se conversa. Al diablo se lo hace callar y al diablo se lo echa. No hay que ponerse a conversar nada con el diablo. Yo no tengo nada que conversar con el diablo, ni con sus instrumentos. Entonces, chicos, para seguir adelante con este tema, vamos a ver otra cosita, ¿sí? Levítico capítulo 20. En Levítico capítulo 20, ¿sí? Levítico capítulo 20.
Las cosas que me cuentan ustedes, chicos, realmente me ponen en aviso las cosas que pasan acá. Bueno, en Levítico capítulo 20, chicos, versículo 27 dice así. Y este versículo da mucha luz porque habla de los dos sexos, tanto del hombre como de la mujer. Y dice así, noten, y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico, esos que ya están poseídos, que ya tienen espíritu de adivinación, en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación, han de ser muertos, los apedrearán con piedras, su sangre será sobre ellos. Bueno, eso se aplicaba en el antiguo Israel, hoy en día ya no, pero el principio sigue siendo el mismo. Es algo grave tener espíritu de adivinación, es porque ya están poseídos. Por otro lado, hay que dejar en claro, hermanos, que la hechicería, el espiritismo y el ocultismo es una obra de la carne. Es una obra de la carne, no sé si me explico. Y no hay que practicarlo, ¿sí? Vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos muestra que los que andan practicando todo tipo de prácticas ocultistas se van a perder. Hay gente que dice, bueno, pero yo hago el bien, yo no hago el mal, yo hago el bien con esto. Bueno, pero para la Biblia y para Dios y para el cristianismo está mal y te vas a perder, porque es una obra de la carne, y el que practica eso no heredará el reino de Dios. Veamos. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, ¿y qué dice? Hechicerías, todo tipo de prácticas ocultistas, porque habla en plural, o sea, plural, todo tipo de hechicerías, no una sola, sino todo tipo de hechicerías. Entonces dice así: hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, dice Pablo, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se pierden, no entran al cielo, no entran al reino de Dios, no lo heredarán. Nosotros tenemos una herencia en los cielos, pero ellos no lo heredarán. Si nosotros como cristianos estamos practicando cualquiera de estas cosas, no heredaremos el reino de Dios. Y lo dice la Biblia, lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Entienden por qué, chicos, va cerrando un poco más el círculo? Y Dios no quiere que practiquemos ningún tipo de estas cosas feas y malas que provienen de los demonios. Detrás de todas estas cosas está el diablo con sus colaboradores, con sus demonios. Siguiendo adelante, chicos, vamos a ver 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. O sea que eso de las 9 noches no... No, eso también es espiritismo, eso de qué, de las misas de las 9 noches. Claro, es una especie de espiritismo también. Claro, es una especie de espiritismo para que en esas 9 noches, no sé qué va a pasar si uno le hace esa misa, creo que logra que el muerto entre bien al cielo o algo por el estilo, no me acuerdo bien, porque eso ya son tradiciones, no es doctrina, ¿no? Eso ya son tradiciones, y no me pregunten por qué. Para que el alma descanse, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Por ejemplo, el gasto de que se practica el rey, me dice, yo no hago nada malo, al contrario, yo invoco el nombre de Dios, dice, claro, de Jesús y el Espíritu, algo así me dijo. Yo lo que hago es para justamente hacerle un bien a la persona, y no le estoy transmitiendo, él no sé cómo me habla, me mezcla todo, no le transmito, dice, mala onda y no sé claro. qué. Y lo que pasa es que... porque me dice que no es nada malo. Claro. Y claro, lo que pasa es que él está queriendo hacer el bien con el método malo. Claro. Yo tengo que hacer el bien con el método correcto. Es lo mismo que nosotros nos pongamos a pedirle al diablo, que nos dé riquezas para ayudar a los pobres. Es más o menos similar. Claro. Yo no le puedo pedir al diablo que me dé riquezas para dar de comer a los pobres que sufren en el mundo, ¿no? Si yo quiero riquezas o bienes materiales o bendiciones para compartirla con la gente que necesita, se la debo pedir a Dios.
no al diablo. Yo no quiero nada del diablo. Nosotros no tenemos que ver nada con el diablo. Entonces, quizás él está queriendo hacer el bien, pero con un método equivocado. Equivocado, claro. Y es muy fácil porque, claro, es lindo hacer el bien con lo que a mí me parece, con lo que yo quiero, porque hacerlo con lo que a mí me parece no me conlleva abnegación, escojo el método más fácil. Bien, yo había dicho, 2 Corintios 11, versículo 13 al 15, también habla de que el diablo se puede transfigurar como ángel de luz, y vamos a hablar un poquito de esto. En el versículo número 13 al 15 dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura. ¿Qué significa transfigurar? Habíamos dicho el otro día. Significa cambiar de forma. Cambiar de forma. Así que dice, no es maravilla. ¿Dónde estaba? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura o cambia de forma en ángel de luz. Él cambia de forma y se transforma en un mensajero de luz, en un ángel de luz, en un ser de luz. El diablo se puede aparecer como Jesús, como la Virgen María, como un pariente mío que ha fallecido, se me lo puede aparecer así. Se puede aparecer como un duende, se puede aparecer como una sombra, como un bulto, como un pie grande, como un Sasquatch, como un Bigfoot, así se le llama a esos seres, como ovnis, se puede aparecer el diablo, como un ser deforme, como un monstruo, como todas esas cosas se puede aparecer el diablo. Si puede transfigurarse en ángel de luz, si puede cambiar de forma en un ángel de luz, no va a poder cambiar de forma en otras cosas. Bien. Entonces dice el 15, así que no es mucho si también sus ministros cambian de forma como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los demonios se pueden transfigurar en ángeles de luz, y los ministros de él también, los ministros del diablo también, hermanos. Entonces no nos maravillemos, y por ahí el otro día vi también en internet, también un documental que allá en Oriente, no sé si en la iglesia ortodoxa griega o rusa, no me acuerdo bien, en Egipto creo que fue, había una catedral cristiana y a la noche se apareció un ser de luz que caminaba por todas las almenas del templo, y caminaba e iba y volvía. Están las fotos, nadie pudo filmarlo, pero están las fotos, y yo he visto las fotos, y parece la Virgen María, así el famoso triangulito que aparece así con la redondelita arriba, y todos decían, es la Virgen María, que aquí, que allá, que esto, que lo otro, y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Y qué casualidad que en Egipto hay poco cristianismo, y lo vieron muchos, porque la mayoría son musulmanes ahí en Egipto, islámicos. Entonces el diablo va preparando el camino, pues son espíritus de demonios que salen a todo el mundo para engañar a los reyes de la tierra. Hay una de las apariciones de Jesucristo dentro de la iglesia católica. Una de las apariciones que me preguntaban una vez, bueno, me expliqué de las apariciones de Jesús. Bueno, le iban nombrando no sé cuándo, nombraban a él. Se decía de que Cristo había dicho de que yo en el rosario por las almas del purgatorio. Bueno, le dijo, ahí tenés. Claro, que no es el rosario por las almas del purgatorio. Bueno, y vos ahí te das cuenta por la doctrina. Vos te podés dar cuenta por la doctrina y te estás equivocado. Ahí, ¿qué le digo? ¿Cómo puede ser ese Cristo que está diciendo algo totalmente contra tu palabra? Ah, la palabra, exactamente. Viene. Me hicieron una clase en nuestra parte de Yerba Buena. Yo estuve entre unas personas que, bueno, del mundo, estaban conversando de que decía que se había parecido que justo en una pared de no sé qué calle, ahí por Yerba Buena, por atrás de Isi, no sé qué, que se aparecía a cierta hora todos los días con la luz que no se quedaba justo en la pared o en una zona que parecía como una cruz. Y creo que también se parecía una cierta imagen de Jesús. Me dijeron eso. Puede que ser. había mucha gente que estaba yendo a ese lugar y que todos veían que se aparecía esa cruz a cierta hora, que no había nada, pero que no había como una imagen, una cruz. Puede ser. O en la pared o no sé.
Todo. Este comentario y dice, bueno, como que estaban ellos creídos de que Jesús estaba manifestando ahí. Claro, todo tipo de señales y prodigios mentirosos. Todo tipo de señales y prodigios mentirosos. Tu madre es católica, ¿es de verdad? Claro. Tú cuando les prediques, cuando les enseñes a ellos, trata de ser paciente, de presentarles con razonamiento, porque hay que tratar de entender que quizás ellos no tienen la culpa, ellos han sido ya depositarios y hereditarios de toda una religión que tiene una poderosa estructura, ¿no? De todas maneras, con dialéctica, con razonamiento, uno de poquito les va enseñando lo que es la verdad, ¿no? Vos estabas hablando del estudio de tu mamá, ¿no? Estaba dando el estudio bíblico cuando recién estaban comenzando conmigo, y no me sorprendí. Ahí nomás, instructora, ahí, ¿no? El sábado, y el tema del sábado, y ahí, bueno, se está diciendo... La ley. No, se puso la ley ahí y está. Venía bien, no, que estaba en su semana bien dispuesta. Claro. Para mi forma de ver, yo creo particularmente que quizás no era el tiempo de que tú le enseñes. De todas maneras tú tuviste la buena disposición, ¿no? Porque cuando uno va a enseñar, y sobre todo con personas muy católicas, y aquí tenemos el ejemplo, la madre de Ceci también, que es muy católica, y súper mariana también, uno cuando recién está entrando tiene que saber cómo llegar a las personas, no puede ir al choque, que sí, que la ley, que el sábado, hay que seguir sistemáticamente toda una serie de estudios. Yo cometí el error de entrada cuando también casi como ella, pero ni siquiera llegué al estudio de mamá, porque yo venía de informar y aprender así con Apocalipsis y todo, la primera vez que me presento ahí en el estudio, claro. Y yo venía con todo lo que había, descubrí que que la Virgen María no era una divinidad, claro. Y yo venía a contarle a mi mamá todo así condicionado. Claro, en el primer amor uno ya quiere ir y contar todo y largar todo y... Claro. ¿Qué hora va a terminar? Después pasó el tiempo y dice, ya me empezaron a decir, tenés que estar estudiando, que esto, que aquello. Y yo dije, no, pero es la verdad porque claro. quería debatirlo de la Virgen María y cuando se ponía... Claro, lo que pasa es que no hay que preocuparse, yo siempre le digo a los chicos, no hay que preocuparse, todo tiene su tiempo, tampoco se sientan derrotados, ya con el tiempo uno va a poder ingresar nuevamente a su familia, ya con otra disposición, con otro equilibrio, con otra madurez, y va a saber cómo y de qué manera predicarles, ¿sí? Aparte viene un tema muy claro, Jesús dijo, ningún profeta tiene honra ni entre su casa, ni entre sus parientes, ni en su casa, ni entre sus parientes, ni en su tierra, que es otro principio. Ni a Jesús le creían ni su propio hermano, recién se convirtieron en el Pentecostés. O sea que también entra un principio que por más que yo me quiera ser el predicador, la familia siempre busca que vos seas perfecto y no vas a ser perfecto. Entonces ellos te van a buscar las minucias para decir, no, pero vos haces esto, aquello, lo otro. Bueno, ellos solo se ponen trabas. Se ponen trabas ellos creen que me ponen trabas a mí o te ponen trabas a ti, pero se ponen trabas ellos solos, ¿no? Bien, siguiendo con el tema para que no nos desviemos ya, quería tocarles un poquito en Mateo capítulo 24, versículos 23 y 24. En Mateo capítulo 24, chicos, versículos 23 y 24, como para redondear, porque sobre el espiritismo hay mucho para decir, yo quería tocar un eje temático nomás en esta tarde para que tengan una idea. En Mateo capítulo 24, versículos 23 y 24, habla de otra forma en que el espiritismo se va a manifestar en el tiempo del fin. Mateo capítulo 24, versículos 23 y 24 dice así: entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis. No creáis. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que creer? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces quiere decir que todo eso va a ser poderoso, porque dice que puede engañar a uno a los escogidos. Tan fuerte, hermanos, tan fuerte, que incluso hasta los escogidos pueden ser engañados. Y yo quiero leerles un testimonio, ¿sí? No sé si quieren anotar la página, La Biblia Enseña, se llama este libro. La Biblia Enseña, página 325 y 326. Hablando de eso, yo les quiero leer un testimonio que traje acá.
En la página 325 y 326 dice así, ¿no? Primer testimonio. Noten este testimonio, ¿no? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Y dice una notita, como para contar lo que pasa hoy en día, ¿no? Los siguientes detalles ilustran ampliamente las condiciones que prevalecen. Un abogado con reputación nacional, que yo conozco bien, dijo J.L. Hall, de Nueva York, nunca comienza la preparación de un caso difícil sin obtener consejo del otro mundo, como describe él la investigación. Otro hombre distinguido de la ciudad de Nueva York me aseguró una vez que él tenía relación con el espíritu de un muerto con el cual conversaba libremente como con un compañero humano. Washington Herald, del 8 de mayo de 1911. Hay profesionales como por ejemplo abogados, qué sé yo, que antes de hacer un caso difícil van y agarran y consultan, ¿sí?, a consejos del otro mundo. O como me contaba María José, que hay gente que hace control mental cada vez de que va al juicio y dice que viene el abogado y nunca lo estudió, lo mira así nomás y ya sabe cómo tiene que encararlo. ¿Qué control mental ni qué consultar al mundo de los espíritus? Pero hay gente profesional que vive así. ¿Y qué tiene que ver esto con los falsos cristos que darán grandes señales y prodigios grandes y que engañarán si fuera posible a los escogidos? En la página 326 saco una cita del Conflicto de los Siglos. Anoten, chicos, Conflicto de los Siglos, páginas 682 y 683. Y anoten bien para que puedan repasar también, ¿no? Conflicto de los Siglos, páginas 682 y 683. Vamos terminando ya y dice así. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, esto ya es espíritu de profecía, ¿no? Espíritu de profecía. O mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. ¿Cuándo? En la sexta plaga. ¿De acuerdo? Bien. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, pareciera ser que en un aspecto multipresente, ¿sí?, no dice en todas las partes de la tierra, sino en varias partes de la tierra. En varias partes de la tierra, dice así, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios se da en San Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis 1, 13 al 15. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendría Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre.
No se puede remediar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Conflictos, páginas 682 y 683. El último engaño del espiritismo, hermanos, es cuando se falsificará la segunda venida de Cristo en la sexta plaga. ¿Y cuándo viene Jesús? En la séptima plaga. La séptima plaga es un proceso. Al comienzo de la séptima plaga se escucha la voz de Dios que produce la liberación del pueblo de Dios. Y al final de la séptima plaga se ve ya la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver Isaías 25, 8 y 9, cómo o qué pasará en la séptima plaga. Isaías 25, 8 y 9. Y con eso terminamos. En Isaías capítulo 25, versículo 8 y 9, dice la siguiente. Isaías 25, 8 y 9 dice así: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. ¿Por qué? Porque hasta ese tiempo nos habrán afrentado por la persecución, nos habrán afrentado, ¿se entiende? Él quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y noten el 9, y se dirá en aquel día: he aquí este es nuestro Dios. ¿Por qué dice este es nuestro Dios? Porque el falso Cristo, que no es el verdadero Dios, aparece en la sexta plaga, pero en la séptima aparece el verdadero Cristo. Entonces dice: no crean al que viene en la sexta, crean al que viene en la séptima. Y cuando aparezca el verdadero Cristo en la séptima plaga, se dirá: he aquí este es nuestro Dios, porque el que ha venido hace rato no era. He aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El que viene en la sexta plaga, hermanos, es el anticristo, y el que viene en la séptima es el verdadero Cristo. Chicos, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, si no hay alguna preguntita, lo dejamos acá nomás.